Saludos hermanos, hoy es miércoles de la cuarta semana de Pascua. Escuchamos el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura y nos cuenta cómo la palabra de Dios iba creciendo y se multiplicaba. Esto es porque los cristianos no dejaban de anunciar la palabra de Dios. En primer lugar, porque ellos mismos la creían, la guardaban en el corazón, la vivían. Es decir, que no es posible que la palabra de Dios se multiplique y crezca si nosotros mismos, que somos cristianos, no la escuchamos, no la guardamos y no la vivimos. Y esto, que nos puede parecer de primero catecismo, a veces no es tan sencillo, porque hay que pensar cuántos esfuerzos dedicamos a escuchar la palabra de Dios, a guardarla en el corazón, a querer vivirla, pero a querer vivirla creyendo que la palabra de Dios se convierta en el criterio con el que discernir, con el que decidir, con el que elegir todas y cada una de las cosas. Por ejemplo, cuando suceden acontecimientos en nuestra vida, en la palabra de Dios encontramos una forma de vivir, de actuar. Entonces, es imposible que la palabra de Dios crezca y se multiplique si nosotros no la vivimos. Bueno, pues las primeras comunidades cristianas tenían esto muy claro, ¿no? Y entonces nos cuenta la lectura de hoy, pues por ejemplo, cómo en un momento en el que se ponen a celebrar el culto y ayunan, oyen y ven la acción del Espíritu Santo que les sugiere, les dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que les he llamado. Y a continuación después les imponen las manos, les envían, ¿no? Y entonces una tarea concreta en la que seguir anunciando la palabra de Dios en las sinagogas. Fijaros, en el transcurso de una celebración litúrgica es el Espíritu Santo el que designa a Pablo y Bernabé para una gran empresa de evangelización dentro del mundo de los gentiles. Y entonces comienzan los viajes misioneros del apóstol de los gentiles, que es San Pablo, ¿no? Pues de la misma manera nosotros en el culto, en la celebración de la Eucaristía, congregados en torno al altar, experimentamos la actuación del Espíritu Santo, que ha de impulsar, orientar nuestra vida en el testimonio cristiano, en la vivencia de la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo de alguna manera siempre deja oír su voz en la Iglesia. Entonces, ¿quién puede silenciar al Espíritu Santo? Fijaros, los antiguos profetas decían: esto dice el Señor. Lo hacían movidos por el Espíritu Santo. Cristo mismo, en el Evangelio, escuchamos tantas veces: habéis oído que os dijo, pero yo os digo, movido por el Espíritu Santo. Y los nuevos profetas, ¿qué claman? Lo mismo. Esto dice el Espíritu Santo. San Pablo a Timoteo: el Espíritu Santo habla claramente. Pablo dice que él ha sido llamado por Dios, el Padre, y por Cristo en el Espíritu Santo. Oye, qué bonito es contemplar la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Qué importante es que nosotros nos abramos a la acción del Espíritu Santo en nuestra propia vida cristiana. Es imposible sino escuchar con fe la palabra de Dios, creerla de verdad y poder vivirla dando un testimonio de vida cristiana a tantos otros hermanos que no han conocido a Dios. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a creer firmemente en su palabra, a tenerla presente, a aprender a escuchar al Señor. Podemos pensar cuánta atención presto en misa cuando se proclama la palabra de Dios. Cuánto tiempo dedico a meditar, a leer la palabra de Dios. Con suerte a veces tenemos la Biblia por ahí escondida cogiendo polvo. Seamos cristianos que quieren vivir de una palabra que nos da la vida, que nos alimenta, que nos salva. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.